27 de noviembre de 2025, estamos en el cuarto año y es el día 277 desde el inicio de la invasión total. Bienvenidos al informe diario de la situación. Sobre todo, saludo a la tripulación de ALGO y a los miembros del canal, desde las tripulaciones hasta los oficiales de Estado Mayor. Noticia de última hora, noticia de última hora, noticia de última hora. Después de que Ucrania aceptara más o menos el nuevo plan de paz y mostrara unidad con Estados Unidos, Putin afirmó que en realidad no pueden firmar ningún acuerdo, porque según él, Ucrania ni siquiera tiene un gobierno legítimo. Putin en realidad no quiere la paz y todo este tiempo solo ha querido ganar más tiempo. Bueno, eso sí que es raro. ¿Cómo puede ser? Eso sí que es raro. Para todos los que todavía no saben a qué me refiero, Putin dice que Zelensky debió convocar elecciones al terminar su mandato. Eso en sí es correcto, tiene razón en eso, pero eso aplica en tiempos de paz. Sin embargo, el país está en guerra y durante una guerra, el gobierno actual permanece en el poder. Eso está establecido en la Constitución y también es común en cualquier otro país, incluso aquí en Alemania. Por eso es inexplicable cómo alguien puede defender semejante tontería. No me refiero a Putin, sino a nuestros conciudadanos, ya que Putin sabe que el gobierno es legítimo. Sabe que en esta guerra ese gobierno no hará nuevas elecciones. Con eso ha encontrado un punto innegociable, pero que podría usar como una demanda para futuras negociaciones. Es como si dijera que me sentaría medio desnudo ante la cámara en el próximo livestream de situación. Pero solo si el canal llega a 100,000 suscriptores mañana. Es una apuesta segura, sé que no pasará. Y exactamente así es aquí también. E incluso si sí, supongamos que mañana hubiera nuevas elecciones, se contarían los votos. Entonces Putin simplemente afirmaría, si Zelensky ganara de nuevo, que las elecciones obviamente están manipuladas. Y si no ganara y su sucesor, que no es tan prorruso como él espera, entonces simplemente volvería a afirmar lo mismo. Siguen siendo controlados por el antiguo gobierno. Hasta que él tenga a alguien ahí que le ayude en las negociaciones. Me refiero a una rendición en ese caso. En Pokrovsk siguen los combates. Además, hay una nueva geolocalización céntrica donde está el pin rojo. Un vehículo blindado de infantería ruso fue atacado en el centro por 3 drones. Los rusos lo estrellaron contra un edificio. Sin embargo, en un refugio dañado, que era muy accesible para los drones, ya que simplemente podían volar hacia adentro. Mire el vehículo blindado de combate. Los rusos le pusieron alambre de púas encima para defenderse de los drones. Claro que es un problema si luego ataca desde un lado. Sobre todo cuando el objetivo está quieto, tienes bastante tiempo para encontrar el punto débil y acercarte volando. Todo esto ocurrió al sur de la estación, en el lugar marcado con la chincheta roja, por lo que la zona circundante fue marcada como dominada por los rusos. Eso sería casi imposible si todavía hubiera muchos soldados ucranianos por aquí. Me refiero al traslado del tanque. Lo que resulta muy interesante aquí es la pregunta de cómo lograron llevar el vehículo tan al norte de la ciudad sin llamar la atención. Cerca de Pokrovsk, la alta densidad de drones en ambos bandos impide que los rusos lleven vehículos blindados o transportes a la ciudad debido a la cantidad de drones en la zona. Sin embargo, hace aproximadamente una semana hubo muy mal clima. Estamos hablando de lluvia, viento fuerte y niebla. En esas condiciones los drones normalmente no vuelan, lo que abre una pequeña ventana de tiempo en la que puedes evitar el peligro. Por supuesto, es muy posible que los rusos hayan aprovechado intencionalmente esa ventana de tiempo, y estoy bastante seguro de eso. Los videos en los que se graban a sí mismos entrando a la ciudad fueron filmados únicamente con mal clima, por ejemplo, con mucha niebla. Uno se pregunta, por supuesto, cuánto tiempo ha estado el vehículo aquí en el lugar. En la zona sur de Murnerat hubo otro cambio territorial. Y es que los rusos atacan aquí a través del pueblo de Promien que se encuentra en este lugar y aquí atacan por la carretera. Ya informé que los rusos también fueron vistos ocasionalmente en el lugar. Sin embargo, no me quedaba claro hasta dónde pudieron avanzar y hasta qué punto controlan el lugar. Aquí en la zona de artillería, pues atacaron fuerte con artillería recientemente. Eso significa que los ucranianos estaban aquí en ese momento y asumimos que los rusos no pudieron avanzar más allá de ese punto. Pero ahora ya tenemos la confirmación de que la parte oriental del pueblo está firmemente bajo su control. Por eso solo adelanté el cambio del frente hasta aquí. La mayoría de las bajas ucranianas no ocurren en ciudades como Mirnorad o Pokrovsk, sino afuera, donde el peligro de drones o ataques de artillería ha aumentado mucho.
aquí en la carretera justo donde está el alfiler azul. Ahí se grabó un video que muestra principalmente pérdidas de vehículos ucranianos. Todo esto aquí es como una pequeña botella de cuello de botella que los ucranianos controlan y por donde abastecen a los soldados en el lugar o también intentan sacarlos de ahí. Muchos de los trayectos se realizan de noche, completamente sin luces, bajo la protección de la oscuridad, preferiblemente cuando hay mal clima. Sin embargo, al rotar y evacuar a los heridos, no siempre se puede esperar el mejor clima o las mejores condiciones. El riesgo implica que algunos vehículos, incluyendo a la tripulación, pueden perderse. La situación sigue siendo mala, aunque el frente solo se movió mínimamente una vez esta semana. Eso lo vemos aquí muy claramente en el mapa de situación. ¿Cómo sucede esto? Como ya dije, todo me recuerda a la retirada de Avdiivka. Muy descontrolado, descoordinado y además demasiado tarde. No se puede maquillar la situación, ni siquiera del lado ucraniano. Ahora deben sacar a muchos soldados por un estrecho cuello de botella en Mynerat, que los rusos atacan constantemente con artillería o vigilan con drones. Tampoco del lado ruso, que para ganar el terreno que han conseguido desde el inicio de la batalla por Pokrovsk, han perdido mucho más de 250,000 soldados. En mi opinión, las pérdidas en el nuevo cementerio de vehículos se pudieron haber evitado absolutamente si se hubiera reaccionado antes. Los espectadores que ya llevan tiempo aquí saben cuántas veces he advertido exactamente sobre esta situación, porque siempre la veía venir. Y ahora vemos el resultado de eso. La estrategia del Estado Mayor ucraniano de mantener esta posición en Mynerat solo tendría sentido si el ejército ruso estuviera a punto de colapsar en este sector. Pero eso no es así, no es que no haya más posiciones detrás de la ciudad, porque en los últimos meses se han construido con mucho esfuerzo, o si se quisiera planear un contraataque para ampliar el cerco desde dentro, destruir la logística rusa y así poder aislar y combatir rápidamente a las unidades dispersas en enfrentamientos rápidos. Pero no me lo puedo imaginar porque entonces tendrían que pasar con muchísimas unidades por el mismo pequeño cuello de botella, donde ahora hay un cementerio de vehículos. Sé que entre mis espectadores habituales hay un general retirado y al menos 2 oficiales de Estado Mayor. Su opinión es muy importante para mí, pueden dejar su valoración en los comentarios. Por cierto, aquí encontré un video donde los rusos evacúan a un soldado herido en un cuatrimod. Quiero decir, parece que funciona. Yo ando sin importar cómo se vea eso. Los rusos son insuperables improvisando. Probablemente porque de todos modos no les importa cuáles sean las consecuencias de todo esto. Por ejemplo, que en un ataque con drones él no puede liberarse por sí mismo y el dron básicamente recibe un objetivo atado justo frente a él. Un lanzacohetes múltiple ruso es localizado por un dron y destruido por otro. En sí me parece especialmente interesante que incluso se puede ver bastante bien la red de camuflaje con la que cubrieron el vehículo en el video, mientras que un dron normal tal vez ni siquiera lo habría detectado. De esta manera también es posible identificar y atacar vehículos cubiertos. Explotó tras el impacto, pues probablemente tenía municiones y solo fue almacenado ahí. El penúltimo ataque ruso con drones contra Ucrania provocó que algunos de los drones cayeran en Moldavia. Por esta razón, convocaron al embajador ruso para discutir los incidentes. Fue recibido por uno de los drones. Mire cómo cambia su expresión facial al salir. Casi parece que se pregunta si quitaron la ojiva antes. Personalmente, bastante bien. Que vean por qué fueron llamados. Político informa que Europa ahora está considerando algo que antes parecía impensable. Y en este punto debo decir que considerar algo es muy típico de Europa. Muy a menudo vemos que algo se está considerando o se está discutiendo y después nunca se vuelve a escuchar sobre eso. Y ese es un gran problema, pero la noticia aún así valió la pena. Y es que se está considerando llevar a cabo un contraataque contra Rusia. Después de repetidas provocaciones, ataques de drones y aviones, interferencias del sistema de posicionamiento global, sabotaje ferroviario y desinformación, los miembros de la Unión Europea y la OTAN están considerando llevar a cabo ciberataques contra objetivos que son cruciales para los esfuerzos de guerra de Rusia, entre ellos el centro de drones a la Buga, instalaciones energéticas y rutas de armas. La OTAN también podría responder a otro intento de sabotaje con ejercicios militares repentinos
cerca de la frontera rusa de Estonia. Hemos notado que no aportan mucho, como en el cambio de control del espacio aéreo en Polonia. Los aliados incluso lanzan algunas campañas de información que están dirigidas directamente al público ruso. Eso quizás sí sea realmente un buen punto. Y como ya he dicho muchas veces, estamos en una guerra, no una que se libra en el campo de batalla, sino una guerra diplomática y al mismo tiempo híbrida. Y en esta, Occidente está perdiendo por mucho. Rusia tiene aquí una supremacía absoluta. La desinformación rusa ha avanzado tanto en las mentes de nuestros ciudadanos que ya estamos discutiendo entre nosotros. Muchos creen que hubo un acuerdo sobre la expansión de la OTAN al este, aunque Gorbachov afirmó que nunca existió tal acuerdo, o que Occidente tiene la culpa de esta guerra, o que se reportan avances territoriales ficticios, o que los soldados de la OTAN están luchando en la guerra y que caen uno tras otro. Ustedes mismos lo conocen. Objetos voladores rusos siguen entrando en nuestro espacio aéreo y los ciberataques rusos amenazan a la OTAN. Alemania ocupa el octavo lugar entre los países más atacados del mundo y este mes llegó al primero. Podemos agradecer que nuestra digitalización aún sea principalmente imprimir, escanear documentos y que los tubos neumáticos sigan siendo comunes junto a los faxes obsoletos. Ya es hora de que en esta guerra híbrida no sigamos aceptando todo pasivamente y empecemos a defender, porque Rusia nos ataca día tras día. Un agradecimiento especial para los miembros del canal ALGE Crew y sobre todo para el teniente coronel Reneke. Gracias por escuchar, suscríbanse, den like, comenten y nos vemos en el próximo informe.